Jóvenes, un cordial saludo. Eh, en esta sesión les voy a explicar cómo desarrollar el taller número 2 de estudios constitucionales. Recordemos entonces que en el taller uno lo que hicimos fue, de alguna otra forma, caracterizar cada una de las constituciones que han existido a lo largo de la historia de Colombia. Entonces, en esta intención vamos a coger lo que es la parte dogmática de la constitución política. ¿Listo? Entonces, para ello vamos al taller. El taller lo tenemos aquí. Vamos a ponerlo por acá. Se nos dice, primero, defina qué es una constitución. Entonces, por ahí hay un testigo de un alemán que se llama Ferdinand Lassalle que nos dice que la Constitución es la ley fundamental de un Estado y debe partir siempre de su realidad social, brindando siempre garantías a los ciudadanos, derechos, libertades, unos limitantes del poder y una delimitación del Estado. ¿Listo? Esas son las características de una constitución actual. ¿Cómo está conformada la constitución? La constitución se puede partir de dos formas. La primera forma es una parte dogmática. Esta parte dogmática nos tiene lo que es los principios de la Constitución, los derechos y las garantías. Para el caso colombiano, la Constitución entre el título 1 y el título 4 sería la parte dogmática, es decir, artículo 1 al 112, donde vemos, reitero, principios, derechos, garantías. ¿Listo? Entonces, la segunda parte es una parte orgánica que a lo largo del desarrollo de los talleres constitucionales vamos a abarcar la constitución como tal. Entonces, ¿qué tiene esa parte orgánica? Sería la parte jurídica del Estado, la organización del gobierno y la organización de los poderes del sector público, o sea, los poderes del Estado colombiano. ¿Listo? Estos irían desde el título 5 al título 13 de la Constitución, es decir, del artículo 113 al artículo 380. Y finalmente vienen unos artículos transitorios que se han ido pues como modificando a lo largo de la creación de la Constitución. Entonces, cuando cogemos la Constitución nos encontramos con ¿qué? Con un preámbulo. Vamos acá, Constitución. ¿Qué es un preámbulo? Es una exposición de motivos. O sea, bajo qué garantías está hecha la Constitución o unos considerados especiales. ¿Listo? Entonces, desde ahí definimos entonces la primera. Entonces, ¿qué es una Constitución? Ojo, ¿cómo lo van a hacer? No es una definición de diccionario que usted me diga que es una constitución, no. Váyase a las fuentes y tráteme de establecerme dos, tres definiciones muy claras de lo que es una constitución. Ojalá pronto le váyase a Google Académico, que ahí hay mucho material para que lo haga. ¿Listo? Luego, vamos entonces al segundo punto, que nos dice qué es un Estado de Derecho. ¿Ya? Un Estado de Derecho, la Constitución de 1886 lo tenía, decía Colombia es un Estado de Derecho, ¿cierto? Aunque hoy en día los políticos uno los escucha y es que en un Estado de Derecho, no, ya no estamos en un Estado de Derecho, estamos en un Estado social de Derecho, pero entonces vamos al Estado de Derecho. ¿Qué es lo que usted debe buscar? Entonces, listo, ¿qué es eso del Estado de Derecho como tal? Entonces, es aquel Estado donde digámoslo así, tiene supremacía la norma, la ley escrita. Sí, hay unos derechos, sí, pero prima por lo general el cumplimiento de la ley. ¿Ves? Entonces, insisto, vamos a hacer una muy buena consulta de lo que es ese Estado de Derecho. Pasamos al punto 3, que nos dice que es un Estado social de derecho. Ah, ese sí está en la Constitución de nosotros. Entonces, este, este tercer punto, ese sí está, pero no está definido en la Constitución. Simplemente dice el artículo 1 de la Constitución, Colombia es un Estado social de derecho, conformado o distribuido como república unitaria, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero entonces no. Entonces nosotros vamos a preguntar, ¿qué es eso de un Estado de derecho? ¿Ya? Entonces, son aquel Estado donde prima sus relaciones con la naturaleza,
la promoción de valores, el interés general sobre el interés particular, la dignidad humana y la participación democrática. Eso es un Estado social de derecho. Entonces usted, insisto, va a tratar de hacer una consulta, un rastreo de lo que es un Estado social de derecho. No me ponga, no, sí está consagrado en el artículo 1 de la Constitución que nos dice Colombia es un Estado social de derecho. No, es ¿qué es? Listo. Ahora, pasamos al punto 4. El punto 4 nos dice qué son los principios fundamentales. Entonces, ojo, en la Constitución Política, después del preámbulo, tenemos los principios fundamentales del Estado, consagrados en la Constitución desde el artículo 1 hasta el artículo 10. ¿Usted no me lo va a escribir? No. Ojo, porque eso es mucho error que cometen los estudiantes. Cree que con preguntarles qué son los principios fundamentales es que me los va a escribir. No, no, no. ¿A qué hacen referencia? Los principios fundamentales son la base de gobernabilidad del Estado. El Estado, perdón, coloca 10 principios. En esos 10 principios está la base de gobernabilidad de ellos, o son unas directrices generales para todos. En el punto 5, acá sí, vamos y nos dice, entonces nos dice que vamos a escoger dos principios fundamentales. Ya recuerden que están consagrados desde el artículo 1 hasta el artículo 10. Y nos dice cómo hace el Estado para garantizar a los ciudadanos dichos principios. Usted va a escoger dos principios, ¿cierto? Entonces, usted puede coger, el segundo dice, profe, que es un fin esencial del Estado servir a la comunidad, garantizar derechos y deberes, en fin, ¿cierto? ¿Listo? Cuente cómo hace el Estado para garantizar a los ciudadanos esos principios. Sí, profe, miren, en el artículo 4 dice que la Constitución es norma de normas. ¿Listo? Explique cómo el Estado lo hace. Sí, profe, porque los decretos que ellos sacan de alguna otra forma no pueden ir en contravía de lo que expresa la Constitución, ¿cierto? O sea, no pueden ir en el sentido contrario, no, tienen que ir en la misma vía de aquellos lineamientos que ya expresa la Constitución como tal. ¿Listo? Entonces, ahí va, entonces usted lo va a explicar. Luego, en el punto 6, usted va a escoger 4 derechos fundamentales y justificar las razones que orientan el cumplimiento o vulneración de dichos derechos. Volvemos entonces a la Constitución. La Constitución desde el artículo 11 hasta el artículo 41 nos habla de los derechos fundamentales. Recordemos entonces que los derechos fundamentales son aquellos derechos inherentes al hombre, es decir, que por el solo hecho de usted existir ya está cargado o protegido de una serie de derechos que nos brinda el Estado. ¿Listo? Entonces, nos dice el taller, va a escoger 4 derechos fundamentales y justificar las razones que dan cumplimiento o vulneración a dichos derechos. Estamos en un estado que no es perfecto. Entonces, hay situaciones donde hay reconocimiento de derechos y también hay situaciones donde se vulneran los derechos. Entonces, usted va a escoger 4. Profe, yo voy a escoger el derecho a la vida. Pues claro, profe, no hay una buena protección del Estado porque la delincuencia común, grupos armados ilegales, matan los líderes sociales. Puede ser. No, profe, se vulnera mucho el derecho a la vida porque de alguna otra forma las EPS no cumplen con el propósito de proteger y salvaguardar la vida de las personas en caso de una enfermedad o accidente. También se puede ir, ¿ya? Se puede ir por el libre desarrollo de la personalidad, libertad de culto, derecho al trabajo, en fin, ahí tiene 30 artículos para que escoja. Entonces, la intención es, usted va a escoger 4 y va a decir si se cumplen o se vulneran. O si quiere lo puede tomar en los dos sentidos, porque existen o se puede dar. Es decir, hay derechos que se cumplen y que también se vulneran. No todos de alguna otra forma tenemos la misma percepción de la realidad. Luego vamos al punto 7, que nos dice qué es una acción de tutela. Esta misma Constitución, en el artículo 86, por allá nos habla de que
existe un mecanismo de protección ciudadana que se llama la acción de tutela, que se encarga de actuar, en acción u omisión ante la vulneración de un derecho fundamental o un derecho social o colectivo que se relaciona con un derecho fundamental. ¿Listo? Entonces nos dice que se debe hacer cuando no haya otro medio para hacer el reclamo, se debe hacer cuando efectivamente se vulnera o como medida transitoria para evitar un daño irremediable y ante ello los jueces tienen 10 días hábiles para contestarle. Obviamente, como es una demanda, quien sea el accionado tendrá derecho a impugnar y vuelve y se va a unos 5 o 10 días otra vez para dar fallo definitivo de segunda instancia. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a consultar qué es eso de la acción de tutela y cómo se aplica en el territorio colombiano. ¿Listo? Es un mecanismo que sacó la Constitución de 1991, que por fortuna de muchos ciudadanos ha sido un alivio. ¿Listo? Entonces, usted lo va a hacer. Pasamos finalmente al punto número 8, que es redacte una acción de tutela. Usted va a crear una acción de tutela, ¿cierto? Teniendo cada uno de los pasos para su elaboración. Profe, yo nunca he elaborado una acción de tutela. ¿Cómo hago? ¿Cuál es la guía? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, en la página de internet yo les voy a dejar dos cosas adicionales en una parte que dice documentos. Allí les voy a dejar la Constitución Política de Colombia y les voy a dejar, no, en documentos no, se los voy a dejar más bien en banco de talleres que ustedes entran con mayor facilidad a ello. Y pues les voy a dejar la Constitución y les voy a dejar el formato de acción de tutela, de cómo lo va a hacer. ¿Listo? Entonces, ese cómo lo va a hacer, vamos a decirlo de la siguiente forma. Entonces, día, mes y año, puede ser aleatorio. Señor juez, siempre se coloca entre paréntesis reparto, porque usted no va a un juez en específico, sino que cuando lleguen allá las sesiones de tutela, los jueces se lo reparten. Por eso se le dice reparto. Referencia es una acción de tutela lo que vamos a hacer. El accionante es la persona que hace la acción de tutela y el accionado es la persona, entidad a la cual va dirigida la acción de tutela por vulneración de un derecho fundamental. ¿Listo? Entonces, está aquí como una especie de introducción y usted en los hechos va a redactar claramente qué fue lo que sucedió para que se vulnerara de alguna otra forma el derecho fundamental. ¿Listo? Entonces usted va a contar ahí qué fue lo que sucedió. Recuerde, para ello, ¿qué le sugiero yo? Escoja un derecho fundamental. Imagínese una vulneración de ese derecho y usted cómo lo reclamaría. Entonces, está la acción de tutela para que lo reclame. Insisto, usted va a contar ahí qué fue lo que sucedió. En fundamentos de derechos son aquellas normatividades que existen. Hay algunas que nos sugiere, de hecho, el mismo Estado colombiano. Cuando usted narra unos hechos, viene adelantada una petición, es decir, listo, hay una vulneración de un derecho, ¿usted qué es lo que está pidiendo? ¿Qué le está pidiendo al juez? Entonces, listo, ¿qué quiere usted para remediar la vulneración de ese derecho? Pruebas y anexos. Ya usted ya mirará cuál es la edad. Por lo general, de las más comunes es el derecho a la vida, porque de alguna otra forma no le están haciendo un tratamiento médico en el cual su vida corra peligro. Entonces, historia médica, fórmulas, en fin, o negaciones de las mismas peticiones que usted ha hecho, ¿cierto? Eh, la notificación es, bueno, listo. ¿Dónde le mandamos la correspondencia? ¿A qué correo, dirección, teléfono? Donde lo puedan contactar. Listo. Firma y la elabora. Recuerde usted que todo el taller lo debe elaborar a mano, teniendo en cuenta unas normas básicas del INCONTE, de una portada, una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Listo. En esas conclusiones yo quiero que usted me explique en 5 o 6 punticos qué aprendió del taller. ¿Listo? Entonces, recuerden que en Sociales y eso está la explicación en Banco de Talleres de cómo vamos a funcionar estas semanas y espero que de alguna otra forma les haya servido esta explicación. Cordial saludo para todos y nos estamos viendo.